algo que me gustaría que conversemos, que había quedado tal vez como en el tintero de las otras veces, era, o sea, ¿te acuerdas que yo te había planteado que me gustaría que analicemos la carta de Copérnico, ¿no? Muy bien, sí. Porque primero es tocayo mío, entonces me caía bien como personaje, también por otro lado, porque me parecía como que nucleaba, digamos, a varios otros personajes de la época, pero en realidad por lo que es el concepto del cambio de paradigma, ¿no? Que vos, me imagino, como filósofo digamos, en temas de epistemología es como que es la llave, ¿no? El tema del cambio de paradigma. Y yo hasta donde entiendo, ¿no? Es una idea acuñada por Thomas Kuhn, ¿no? El paradigma no es algo previo a Kuhn, o sea, pero, y lógicamente, esto del cambio de paradigma del geocentrismo al heliocentrismo que plantea Copérnico es un poco como el arquetipo del cambio de paradigma, por decirlo así. Pero, o sea, por eso me gustaba la idea de hablar de Copérnico, ¿no? Pero me parece que más interesante aún sería hablar en general de los paradigmas en astrología. ¿Y cuáles son, digamos, según tu criterio o desde todos esos paradigmas, ¿no? Eh, y obviamente algunos predominan, otros están como en las periferias y obviamente va variando a lo largo de las épocas eso, pero yo creo que hoy, o sea, siguiendo un poco, tal vez, por ejemplo, un pensador como Ken Wilber, que en algún momento estudié, que él plantea que, digamos, hoy en día como que está disponible como sobre el tablero, como toda la epistemología de las distintas épocas, y estamos en condiciones como de integrarla, cosa que tal vez hace 100 años no era posible, ¿no? Entonces, no sé, o sea, puede ser que sea una idea medio perenne en realidad también, pero tal vez también es cierto que en realidad hoy se dan ciertas condiciones, también con el ámbito de la informática, por ejemplo, que permiten una integración entre modelos y paradigmas que me interesa muchísimo. Por eso también la página que me armé en Instagram es Astrología Íntegra, ¿no? Como desde esa postura, ¿no? De tal vez no tomar partido por un modelo, sino tratar de ver cómo integrarlos o tratar de ver cómo pueden dialogar, cómo pueden integrarse, ¿no? Y bueno, me interesa mucho tu punto de vista sobre esto. Eh, es una cuestión sobre la que he estado dialogando en tiempos pues muy recientes, sobre todo en la polémica habida sobre la cuestión acerca del sistema de signos enteros, ¿no? Ajá. Cuando lo primero que hay que comprender es la noción de paradigma, que como muy bien dices, pues tiene como punto de referencia el pensamiento de Thomas Kuhn en un momento dado, ¿m? A mediados último tercio del siglo XX, desde mediados del siglo XX hasta el final. Thomas Kuhn asume que hay una serie de oleadas en el proceso de desarrollo del conocimiento que de alguna manera van ejerciendo pues unas transiciones, que son transiciones de fase en cuanto a diferentes marcos conceptuales para entender el universo, ¿no? Uno de los puntos más interesantes en relación con el posicionamiento de Kuhn es que Kuhn especifica que lo que hacen los distintos paradigmas, y ese es un componente muy importante que hay que poner hay que poner en valor, es que los distintos paradigmas no cancelan los paradigmas anteriores, sino que la función del paradigma no consiste en cancelar o sustituir pues, los valores que ejercían su influencia en el pensamiento Mm. del pasado, sino que más bien la función del paradigma es integrar el conocimiento del pasado en la problemática del presente, ¿no? Eso Ujú. que un profesor mío en la universidad, Salvador Paniker, que influyó mucho en mi forma de pensar en un momento dado,
lo denominaba lo retroprogresivo, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que hacer un perro para seguir siendo un perro? Ajá. Como decía Lampedusa, ¿no? En El gato pardo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un perro para seguir siendo un perro? Pues cambiar, ¿no? Y en ese sentido, lo retroprogresivo y lo mismo estos procesos de retroalimentación que tienen los sistemas generales para darnos una cosmovisión del universo, pues tienen ese marco de consistencia a la luz de lo que pensaba Kuhn, ¿no? Entonces, Kuhn es un pensador que en ese Mm, sentido es distinto a los pensadores del pasado, en el sentido de que los epistemólogos del pasado sí consideraban que un marco conceptual derribaba a los anteriores, y Kuhn precisamente lo que hace es justo lo contrario, ¿no? claro, Es decir, que la función del paradigma no es eliminar los valores del pasado, sino que es como una respuesta autoinmune dentro del sistema que trata el sistema de habilitar pues para no fenecer. Es un mecanismo, el cambio de paradigma, por lo tanto, es un mecanismo de autopreservación del conocimiento, ¿no? En el seno de una civilización. claro, Frente a eso hay que considerar pues otros valores claro. hay que considerar otros valores que tendrían más que ver con la competencia entre distintos en una dialéctica, podríamos llamar así, una dialéctica de los imperios, ¿no? Que tiene más bien un condicionamiento político, ¿no? Cuando se producen Ajá. choques, no en cuanto al paradigma del conocimiento, sino que se producen choques en cuanto a la dogmática y a la política en relación con una determinada manera de entender la realidad, ¿no? Cuando choca, por ejemplo, el Islam con el cristianismo, o por ejemplo, Claro. cuando chocan dos civilizaciones, ¿no? En las que solamente puede prevalecer una, ¿no? Y entonces sí, la búsqueda es una búsqueda de aniquilación de los valores del pasado, de suplantación, de acuerdo, algunas veces de reversión. Es lo que observamos, por ejemplo, en el marco evolutivo cuando los demonios se presenten con los dioses del pasado, ¿no? Es un proceso en el que se produce Ujú. una sustitución y en el desarrollo mitológico, pues eso lo podemos rastrear muy fácilmente, pues cuando vemos pues como ciertos dioses, pues en su mitología, pues luchan contra otros dioses del pasado, de la misma manera que, por ejemplo, de acuerdo, pues Zeus pues Mm, castra, Saturno castra a Urano y Zeus pues castra a claro, Saturno, ¿no? Son dioses que claro. cancelan otros conceptos, pero Claro, se va siempre hay un... repitiendo la misma. Correcto. La astrología en ese sentido es una de una formas de conocimiento, ya lo hemos discutido en el pasado. Desde mi punto de vista, la astrología no es una ciencia, sino es una técnica, ¿no? Y por lo tanto tiene una dialéctica en sí misma, su proceso de Ujú. desarrollo tecnológica, tiene una dialéctica tecnológica y por lo tanto tiene una extraordinaria plasticidad para integrar dentro de su proceso de desenvolvimiento, de acuerdo, diferentes cosmovisiones, ¿no? Por lo cual la astrología es hasta cierto punto inmune a los cambios de paradigma. Es Claro. que lo hemos visto en muchos momentos, ¿no? El propio Copérnico, pues da un giro copernicano, haciendo el chiste Ujú. fácil, pero él no deja de Claro, tener inclinación hacia la astrología y no deja en saco roto, no posterga los conocimientos atesorados del pasado y lucha además y de manera vehemente, de acuerdo por sostenerlo, en parte por eso que Copérnico pues no vive esa fatalidad que luego Galileo pues va a sufrir en su manera de tratar de hacer valer pues sus observaciones y sus especulaciones respecto de lo observado, ¿no? Entonces, la astrología tiene una condición muy especial. La astrología se desarrolla, la astrología horoscópica como nosotros la conocemos, se desarrolla en una línea evolutiva en la cuenca del Mediterráneo a lo largo de más de 1200 años. Entonces, es mucho tiempo, ¿no? O sea, ujú. hay más distancia entre el comienzo de la filosofía tal y como la conocemos ya
desarrollados cosas desarrolladas según Ujú. aquellos principios de los que nos valemos en nuestra técnica actual. Ya es reconocible, hay más distancia entre el nacimiento de la filosofía y los árabes que desde los árabes hasta nuestra época, ¿no? Con lo cual podemos darnos cuenta de la magnitud en el proceso, del largo periodo que Mm. abarca. Y una de las características de la astrología que nosotros practicamos es, a despecho de su consistencia, que es muy grande, las técnicas se van retroalimentando, ¿no? Y de alguna manera se mantienen pues, hasta cierto punto coherentes a lo largo, esto es prácticamente desde el principio hasta el día de hoy, de tal forma que empleando las técnicas de antaño y podemos ser perfectamente hábiles y útiles en el manejo de las técnicas horoscópicas. Pues, podemos usar las técnicas de Betis Valens o podemos usar las técnicas de Marco Manilio, podemos utilizar las técnicas de fírmico materno sin que eso nos suponga problemas. ¿Mm? No vivimos en un mundo que Claro, sea incompatible con esas técnicas, pues ellos vivieron muchas de esas oleadas, ¿no? Antes, o la astrología vivió muchas de esas oleadas antes, mucho antes de que para otras formas de conocimiento fuera un problema considerar el término, considerar el término paradigma, ¿no? Con lo cual, en la astrología se han producido, incluso claro, en etapas muy tempranas, pues ciclos de cambio de modelo, que yo califico más bien de integración radical de conceptos culturales y científicos, ¿no? Pues la mm, astrología los ha vivido muy, muy, muy notorios prácticamente desde el principio. Es muy difícil a día de hoy, por ejemplo, confrontar la astrología helenística y considerar qué cambios ha vivido y qué influencias ha tenido, ¿no? Es muy difícil deslindarlo. Es Asiria, es Caldeas, Babilonia, es claro, Fenicia, es egipcia, es griega, y si claro, es griega, ¿de dónde es? Es griega, porque, por ejemplo, que en Grecia pues no es lo mismo un democriteo que un órfico, que un pitagórico, que alguien que hubiera estudiado en la Estoa, en el pórtico o en la academia, ¿no? O en el liceo. Son claro, escuelas de pensamiento y son marcos conceptuales y cosmovisiones que, a pesar de que responden a los valores de una misma cultura que ya de por sí era muy heterogénea, como la cultura griega, pues responden a criterios filosóficos muchas veces incluso compatibles. Y todo eso está integrado. La astrología claro. es una astrómata, ¿no? Es un marco es un tapiz de conocimiento, de acuerdo, pues que aúna todos esos marcos, ¿no? Y que los consolida de manera muy sólida. Es muy difícil deslindar qué es lo que pertenece a los asirios o a los caldeos, qué es lo que pertenece a los griegos, que es el legado hermético. A día de hoy están muy cohesionados y son muy difíciles de deslindar. Entonces, bueno, no sé exactamente cómo quisieras que lo abordáramos. ¿Estás conmigo? ¿Te quedó paralizada la imagen? Me preguntaste, ¿no? ¿Por dónde pienso como esto que vos me comentás? Creo que en algún punto lo entiendo como, mismo esto de los distintos, por decir así, como elementos de los filósofos griegos, ¿no? Como unos que ponían como que la realidad estaba basada en el principio del fuego, otro en el principio del aire, otro de la tierra y otro del agua, ¿no? De alguna manera, no me acuerdo exactamente quién era quién, pero como que todo fluye, o que todo es átomo, o que todo es energía, ¿no? Em, y esto que vos planteás, de que coexistían, eran filósofos contemporáneos entre sí. Sí, Y, y bueno, precisamente creo que es como
no sé, lo veo como si fuera un ring de boxeo entre distintos enfoques de la realidad, que precisamente la astrología es como el ámbito en el que eso como que se debate y se integra, por definición. Me gusta mucho cómo lo plantea Patrice Guinard. No sé, vos has estudiado la tesis de Guinard, me Sí. imagino. Me interesa mucho también saber qué opinión tenés. No sé si es irse mucho del tema, me parece que no, porque de alguna manera él trata esto, ¿no? Eh, como, ¿qué tenés para decirme sobre la tesis de Guinard? En relación, bueno, Guinard tiene una visión muy amplia acerca de lo que es la astrología y en Ajá, sí, pues ha ido paulatinamente cayendo hacia el margen, ¿no? Es decir, unos sí, intereses de Guinard, pues muy marcado, es el de integrar dentro de la astrología contemporánea los valores del pasado, ¿no? Y en ese sentido, pues claro. hace reflexiones muy profundas acerca de sistemas que están integrados dentro del proceso de la astrología antigua y trata de deslindar de un modo pues muy cercano a las tesis de la posmodernidad, a través de un cierto relativismo epistemológico, las diferentes variantes, sobre todo que observa en esos momentos cuando podríamos llamarlo así, en la época de Guinard, pues el podríamos llamarlo así, la filología de los viejos textos todavía estaba Mm. bastante poco extendida, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un conocimiento mucho Claro, más porque él profundo. la tesis la saca como en el 93. Es cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba estudiando precisamente su misma materia. Yo recuerdo que fue en una ocasión, tuve ocasión de verle en una conferencia en la Universidad Complutense, más o menos por aquella época. Y bueno, aunque en esos momentos sus tesis y su manera de ver, de enfocar el problema estaba un poco lejos de mi sensibilidad, la impresión que me dio cuando lo escuché, ¿m? Es que estábamos hablando de un posmoderno más, ¿no? Un posmoderno más. Claro, Y yo en aquella época estaba, podríamos decirlo así, muy poco predispuesto, de acuerdo a aceptar esas tesis, que son tesis que se basan mucho en la teoría de interpretación, en el que existe un marco para concebir las ideas, que ese marco es un marco póstumo siempre, que lo que sabemos acerca de la historia responde más a cómo nosotros vivimos en el presente que a cómo vivieron los antiguos en el mm, pasado, que es una claro, tesis muy de Guinard, y sobre todo que los valores del pasado tienen sentido en la medida en que nosotros los integramos y les damos un valor en el presente. Sí, en ese marco de paradigma, hoy en día estoy más cerca de sus tesis de lo que lo estaba entonces. Entonces yo tenía claro, una visión un poco más dogmática, probablemente. O sea, tenía tendencia a considerar que cada uno de los sistemas obedecían a los principios del momento en el que fueron creados, ¿no? Y no el modo en que se podían integrar, de acuerdo, debían responder a las tesis de la modernidad, ¿no? En aras a coger esas técnicas del pasado y darles cohesión en el presente en marcha, ¿no? mm, En ese sentido, las tesis de Guinard he ido haciéndome cada vez más cercano a su forma de pensar. Pero al hilo de lo que te estaba comentando, el mundo griego es un mundo muy heterogéneo. mm, Y incluso dentro de la misma koiné, dentro del mismo mundo griego coexisten muchas formas de pensamiento entre sí bastante difíciles de conciliar. De hecho, si hoy por hoy nosotros valoramos el pensamiento de Aristóteles como un pensamiento genial, es precisamente porque lo que hace Aristóteles es integrar lo que en aquel tiempo podía considerarse, o si nosotros tomáramos el pensamiento de sus antecesores, algo imposible, ¿no? Tú estabas hablando, por ejemplo, de los mm, presocráticos y del concepto de Argé. El concepto de Argé es un concepto que de alguna manera es el inicio del principio en relación con el cual lo divino es comprensible para la mente, para la razón humana.
Y mm, y es accesible no solamente a la episteme, ¿de acuerdo? Sino también a la empireia, ¿no? Es decir, a la corroboración a partir de un marco experimental, ¿no? Nosotros estamos viendo mm, pues, a Tales hablando del agua como el principio fundante, ajá, ¿de acuerdo? De la fisis, o cuando estamos hablando de Anaximandro, Anaxímenes, Anaximandro con la noción de Peirón, Anaxímenes con la noción en relación con el aire, ¿no? Demócrito Leucipo hablando de la tesis del átomo, ¿no? Y luego, pues, se mm, desarrolla de una forma muy sofisticada, pues, en el pensamiento, por ejemplo, de Lucrecio y de Epicuro, ¿no? Posteriormente, a una doctrina de Clinamen y demás. Estamos viendo una panoplia asombrosa de explicaciones extraordinariamente plásticas y muy consistentes acerca de la realidad, ¿no? Y lo que hace Aristóteles precisamente es establecerlo en un marco diacrónico, y darle consistencia teórica y alumbrar un sistema que integra todos estos conocimientos, ¿no? Es un cierre categorial en sí mismo, pensamiento de Aristóteles. Y precisamente donde pulsamos pues, la pregnancia, el nivel de pregnancia que tiene ese cierre categorial, esa claro, capacidad para integrar lo absolutamente diverso, lo que en principio parecía totalmente desintegrado e inconciliable en sus bases. Ese es el pensamiento, está mm, referido en la fisis, ¿no? Y luego en la metafísica, y luego pues en los textos ciencia natural de Aristóteles, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo la astrología desde el punto de vista contemporáneo, estamos tratando de integrar la astrología helenística, pues en el marco de la astrología helenística a nosotros nos sirve mucho más la visión aristotélica que otras visiones contemporáneas acerca del universo, ¿no? Hasta tal punto que Pingree, por ejemplo, llega a decir claro, que la astrología helenística es básicamente astrología aristotélica, ¿no? En ese sentido vemos pues, que claro, el gran integrador de la dogmática anterior a su momento histórico, pues es Aristóteles. De tal forma que cuando tú estás hablando del giro copernicano, estamos viendo el choque entre una metafísica atomística, ¿de acuerdo? Y la metafísica posterior, que va a marcar pues, el desarrollo del mundo moderno, ¿no? Esa cosmovisión tomística pues, se enfrenta con la ciencia nueva, ¿no? Que va a representar luego con posterioridad más que Copérnico, de acuerdo a Galileo, porque yo no creo que Copérnico pensara, y además claro, tampoco lo veo consistente con el desarrollo de su, de su teoría, ¿de acuerdo? Su visión, ¿no? El giro en cuanto giro paradigmático, ¿sabes? Con la voluntad de cancelar los principios del pasado. Para mí el giro no se da en el hecho de decir que el Sol pudiera eventualmente estar en el centro del cosmos, sino se da con posterioridad. Creo que es más bien pues mm, Galileo, Kepler y Newton los que repristinan esa visión y empiezan a definir un marco que de alguna manera choca con el concepto, digo de alguna manera, porque durante muchos siglos, en posterioridad, Kepler, Galileo y Newton van a coexistir, ¿m? La cosmovisión tolemaica con la cosmovisión con la cosmovisión de los nuevos científicos, ¿no? Nuevos científicos del claro, Renacimiento. Entonces, la cuestión gravita sobre esos puntos, ¿no? Pivota sobre esos puntos, ¿no? claro. O sea, como que Copérnico no tenía tanto la intención como de echar por tierra el conocimiento de pasado como sí tal vez Galileo. ¿A eso te referías? Tampoco creo que Galileo No, quisiera dar carpetazo a los principios del pasado. Yo creo que lo que hace Galileo es tratar de dar consistencia a lo que observa. De claro, todas maneras, hay que entender que también en el mundo griego, pues se dio una visión heliocéntrica, ¿no? También apareció el claro, heliocentrismo en el ámbito del mundo griego y tuvo claro, también mucho peso. Las observaciones
de Aristarco pues, son observaciones que van a ser muy pregnantes y van a ser totalmente trascendentales en el desarrollo de la astrología. Luego Mm, también hay que entender que hay muchos elementos en la astrología, en la técnica interpretativa, que dan a entender que la visión de la Tierra como centro del cosmos, pues no era la visión hegemónica, ¿no? Que la visión hegemónica era colocar al Sol en el centro del sistema, ¿no? O sea, en la astrología claro, helenística el Sol está en el centro del sistema. sí, Con lo cual, no entiendo, para mí giro copernicano es más bien una apostilla al pensamiento tardomedieval de Santo Tomás que una enmienda a la totalidad a la astrología, al menos la astrología tal y como la conocemos, procedente de los griegos, ¿no? Tal y como están los libros que hoy estudiamos como referentes de lo que era la astrología que se practicaba en en la Grecia helenística. Hay que entender que, nuevamente, mm, vuelvo a significarlo, la Grecia helenística son 800 años de historia. claro, claro, también es muy heterogéneo. Sí. Y otro tema que te había planteado que me gustaría que tocáramos es un poco también qué visión tenés sobre la relación que hubo entre la astrología helenística y lo que es mal llamado astrología védica, porque, a ver, lo que era la astrología védica inicialmente era puramente lunar, basado en las mansiones lunares y más que nada orientado a lo natal en función de la posición de la luna en el cielo, nada más. No tenía ni horóscopo, o sea, casas, ni mucha relación con los otros planetas. Cuando, cuando estamos analizando el desarrollo de lo que se ha llamado astrología yotisha o astrología védica, en el presente, actualmente, ¿de acuerdo? No hay que olvidar que probablemente el texto más importante en los inicios del desarrollo horoscópico de, de la, de la astrología védica es el Yavanayataja, ¿no? Un texto escrito aproximadamente entre el siglo VI y el siglo VII, se intuye, o se suele definir, o se suele establecer que fue aproximadamente por esa época, ¿no? El Yavanayataja, pues ya de por sí revelan su propio título, aquello que pretende ser, ¿no? Yavanataja es, Yataja significa la astrología de los griegos, ¿no? O el pensamiento de los griegos acerca del cielo, ¿no? Está en el título, ¿no? Yavanayataja, pues significa eso, la yoticia de los griegos, ¿no? Con lo cual, la astrología védica es desde esa perspectiva, teniendo en cuenta el eclecticismo que está presente en el pensamiento, en el desarrollo de las técnicas horoscópicas del mundo grecorromano, ¿vale? Pues representa eh, el umbral en el que nace lo que conocemos como astrología horoscópica hindú. Entonces, es problemático decir que la astrología Jyotisha es básicamente astrología helenística, pero parece ser que es así. Y en el marco de desarrollo de la astrología Jyotisha, pues si precisamente resulta problemático decir que la astrología de los griegos es porque la astrología de los griegos tampoco es de los griegos, lo que Claro, estábamos comentando antes. claro, claro. Entonces, en este proceso de mixtificación, pues, y además hay otros muchos valores, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba estudiando esto en estos últimos tiempos, pues, la Cábala, por ejemplo, son los 72 nombres de Dios, ¿no? Entonces, Ajá, cuando nosotros vemos los 72 nombres de Dios, los 72 nombres de Dios, de acuerdo, son los 12 planetas, los 7 planetas en los 12 signos, ¿no? 7 por 12 son ah, 144, y 144 entre 2, de acuerdo, pues son 72, son los 72 nombres de Dios, ¿no?
Los 72 nombres de mm, Dios, pues es el modo en que nosotros, pues, impetramos su autoridad y el modo en que Dios, pues, nos concede, de acuerdo, o nos da, de acuerdo, o nos otorga, como el gran otorgador, ¿no? Que representa la figura divina, lo cual los 72 nombres de Dios no son sino las posiciones de los planetas en los distintos signos. Cada uno de los nombres de Dios se corresponde con la posición de un planeta en un signo, ¿no? Ese 72 mm, y ese 144 es la relación que mantienen los planetas con sus distintos lugares y el modo en que eso en el árbol de la vida extendido se refleja. ¿Sí? Esa visión, esa cosmología, esa descripción acerca de la creación, pues se integra en la Kabbalah, ¿no? Y procede del mundo, que procede del mundo griego. Y además salta al mundo hindú, ¿no? O sea, al paradigma hindú de la astrología mm, antigua. Porque hay que tener en cuenta que tanto los judíos como los pueblos semitas, de acuerdo, como los pueblos del Oriente, del Lejano Oriente, tenían calendarios lunares, ¿no? O sea, el calendario judío claro, es un calendario lunar. Se interpenetran. Una transmisión de ida y vuelta, una mezcla, un eclecticismo en esas bases, ¿no? mm, Es decir, nosotros estamos viendo proyectadas en muy diversas formas, préstamos de civilizaciones que tenían sistemas heterogéneos de cálculo del tiempo y de integración cualitativa dentro del marco de sus respectivos calendarios, ¿no? Con lo cual, nuevamente, aquí estamos viendo la aplicación de la teoría del cambio de paradigma, pues a un nivel muy, podríamos llamarlo así, muy promiscuo, en cuanto al modo en que se interpenetran claro, una y otras culturas continuamente. Y la claro, astrología probablemente sea el marco en el que eso, en el mundo antiguo, pues más influencia, más evidencia demuestra, ¿no? Yo creo mm, que no hay otra forma de entender o de calcular o de percibir o de tratar de dar una explicación acerca del universo que denote de una forma tan gráfica y de una forma tan eh, plástica el modo en que el sistema de interpenetración entre los diferentes paradigmas funciona, el pensamiento. claro. Sí, yo pienso que en ese sentido es como culturas que tienen matrices, por decirlo así, de interpretación del tiempo y del cosmos en general, que son más o menos compatibles y entonces es fértil ese intercambio porque se hace una sinergia, ¿no? Se nutren mutuamente. Y en esto tomo el término de la matriz, ¿no? Que lo tomo de Guinard, que yo, a ver, al estudiarlo también a Guinard, eh, lo que veo en cierto modo es que a nivel técnico, por decirlo así, metodológico, se va un poco de tema en cuanto a que plantea una cosa absolutamente divergente con la historia de la astrología, desde romper con la matriz de regencias hasta plantear un sistema de 8 casas que ni siquiera es tan así como las 8 direcciones como lo hemos hablado en otra conversación, pero más acá, digamos, de ese planteo metodológico o técnico, el planteo más teórico que él tiene sobre la astrología como una ciencia matricial, por decirlo así. Creo que él plantea las ciencias del cristal, las ciencias del código, las ciencias de la matriz, ¿no? Y en ese sentido, como la filosofía como una práctica dentro de la ciencia matricial, pero la astrología como la matriz en sí. Y, y bueno, como que en ese sentido, el marco teórico que plantea Guinard, bueno, como vos dijiste, igual es bastante posmoderno, por decirlo así,
pero a nivel de la lógica que él plantea, me parece bastante claro, digamos, como que me clarificó bastante. También toda la crítica, digamos, a la historia de las críticas a la astrología, como que me pareció un punto de partida fascinante como para comprender todos los debates que siguen vigentes y cómo muchos de esos debates que están hoy vigentes ya están resueltos desde orígenes, literalmente. Entonces, como que, no sé, creo que es un autor poco conocido dentro del campo astrológico, sobre todo dentro del campo de los practicantes de la astrología, ¿no? Porque es una cosa más teórica, más filosófica. Y nada, como que de alguna manera yo en su momento cuando lo estaba estudiando a Guinard, venía también de estudiar a Ken Wilber y veía que tenían como una intención similar, obviamente Ken Wilber yendo en contra de la astrología prácticamente, por decir que no supera, digamos, como los cánones de evaluación racional, entonces no permite llegar a un plano transracional o transpersonal como se plantea, digamos. Pero ahí es donde digo, probablemente no leyó la tesis de Guinard, porque lo que plantea Guinard es bastante coherente a nivel que plantea una razón matricial, que es un tipo de pensamiento, un tipo de razonamiento, ¿no? Esto que plantea el razonamiento abductivo de Peirce, ¿no? Que me parece brillante, me parece clarísimo. Eh, y a esto, ¿no? Como también la astrología no como una herramienta para explicar causas, sino como una forma por decirlo así, de una realidad, o esto de que la astrología genera como un indicador de, ¿no? Y bueno, pienso que estos son, digamos, algunos de los puntos que yo tenía en mente como para cuáles son esos distintos paradigmas. Sé que no está bien aplicada ahí la palabra, ¿no? Pero pensar la astrología como una forma de explicar lo que te está pasando porque tenés tal o cual tránsito o tal o cual periodo que cambia, o lo que sea, ¿no? O cómo llevarlo a ese otro nivel, ¿no? De que es como una especie de correlación, pero también está mal usada la palabra, ¿no? Como que hay una coherencia, me parece más, eh, como más prolijo llamarlo así, ¿no? Sí. Entre arriba y abajo, por decirlo así. Respecto a lo que estabas comentando, yo creo que uno de los problemas Y bueno, establece como formas de sí. pensamiento que estén en planos que resulten incompatibles, ¿no? Y tú estabas señalando que desde el punto de vista de, yo no creo que actualmente, o incluso en un primer momento, la intención de Guinard fuera establecer o hablar de que la astrología fuera esencialmente matriz. Es decir, cuando tú Ujú, estás comentando que existen formas, el cristal, el código y la matriz, hay elementos cristalizados en el proceso de desarrollo del marco conceptual del que se nutre a lo largo de la historia la astrología. Evidentemente, la astrología es un marco muy codificado, codificado a partir de unos principios pues, muy sólidos y muy consistentes, con lo cual también reúne las características propias de un sistema codificado. Y ujú, ciertamente que es un sistema matricial, pero también como lo son otras muchas otras formas de pensamiento encubiertas, ¿no? Es decir, estábamos hablando antes del modo en que se resiste una cosmovisión a dejar el lugar central en el marco de un desarrollo o del desarrollo evolutivo, pues de una civilización. El modo a través del cual en general pues, se resisten los sistemas de pensamiento a ser superados es precisamente a través de su configuración como matrices. ¿Mm?
Yo siempre Mm, hago la misma alusión. Hay un texto maravilloso que habla sobre Galileo, que fue escrito, una obra de teatro que fue escrita por Bertolt Brecht, se titula así precisamente Galileo, en ujú, donde vemos pues al cardenal que fue compañero suyo cuando estudiaba en la Universidad de Padua, ¿no? Galileo, ¿no? Pues Galileo en un momento dado ajá, eran buenos amigos, están cenando, están conversando, de hecho, no recuerdo si cenando o conversando mm, en el estudio de Galileo, y Galileo pues le conmina, de acuerdo, pues a su amigo, a que observe, al cardenal, a que observe a través del telescopio, que fue un invento que se atribuye a Galileo, aunque fue de Christian Huygens. O sea, él en realidad eh, se apropió de ese adminículo. Fue uno de los primeros astrónomos que empleó el telescopio. Y cuando el cardenal, pues que también era astrónomo, contempló pues las evidencias que le mostraba Galileo a través del ese tubo diabólico, ¿de acuerdo? Pues le dice, pero a pesar de todo, a pesar de lo que estamos viendo, esto no puede ser integrado en el marco del pensamiento en el que nosotros nos encontramos, por lo tanto es que no puede ser verdadero. Y ahí se establece una dialéctica entre una polémica entre el cardenal y Galileo. Es mm, decir, ¿qué es la verdad? La verdad es aquello que nos hace compatibles con la realidad. Entonces, en el momento en el que se observaron los descubrimientos de Galileo, las verdades que se observaban como evidentes no eran compatibles con la realidad, no eran compatibles mm, con el mundo en el que estaban viviendo, porque integrar esas verdades implicaba destruir otras muchas verdades incontrovertibles. mm, El pensamiento que va a sustituir o que tratará de sustituir buena parte de las instancias que se daban como ciertas en el momento en el que se produce esa transición histórica, que fue una transición histórica no inmediata, de hecho todavía no se ha claro, cerrado ese proceso de transición. Aunque nosotros no lo concibamos, el marco teórico de la astronomía tolemaica todavía sigue en vigor. O sea, todavía mm, cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, astronomía visual, pues para convertirnos, por ejemplo, en determinados oficios que son oficios prácticos, como por ejemplo capitán de barco, mm, piloto de embarcaciones, ¿no? mm, Pues se sigue estudiando no la astrología, no la astronomía de Galileo, sino la astronomía de Ptolomeo, ¿no? claro, Entonces no se ha producido ese giro. De la misma forma que muchos de los problemas físicos que nosotros enfrentamos pues seguimos enfrentándolos utilizando pues la mecánica newtoniana, ¿no? Y mm, no el marco de la mecánica de la gravitación a partir pues de las influencias pues del pensamiento de Einstein, ¿no? A partir de claro, principios del siglo XX. Es decir, coexisten esos modelos. Entonces lo que le está diciendo el cardenal a Galileo es muy cierto. Y no puede ser verdad porque choca de plano con la matriz porque el mm, pensamiento es claro, matriz. Entonces, si la matriz no puede absorber la evidencia tiene que esperar a su momento, ¿no? Y por lo tanto, mm, mientras la evidencia no puede ser integrada dentro de la matriz, la evidencia no es evidencia, es una proposición ilusoria, ¿de acuerdo? Y por lo tanto claro, está fuera del marco de la verdad. Al estar fuera claro, del es marco de la falsa. verdad, no es que sea falsa siquiera, no es ni Ah, siquiera falsa, no es ni siquiera falsa, simplemente está claro, fuera de la matriz. Por lo tanto, pertenece a un universo que es incompatible con la realidad en la que mm, coexiste la dialéctica de la ciencia, ¿no? No está dentro de ese marco y por claro, lo tanto no tiene, no es sustancial. ¿Mm? Y eso es lo que le dice precisamente, eso es lo que le dice precisamente el cardenal a Galileo, ¿no? claro. En ese orden Hasta de cosas, sería mejor que fuera falsa. correcto. Si fuera Mm, falsa tendría una oportunidad, pero es que ni siquiera es falsa.
porque claro, la ciencia no puede integrar, claro. la ciencia no puede integrar esa evidencia. Está fuera de la matriz en términos de Guinart. Mm, Entonces es un poco claro. eh, inconsistente decir que hay tres formas de conocimiento: un conocimiento que sea matricial, un conocimiento que esté codificado y un conocimiento que esté cristalizado. Porque en todo Mm, momento la ciencia tiene una parte dogmática, cristalizada, tiene una parte argumentativa, silogística, que responde a la lógica del mm, sistema, ¿m? Y tiene una parte matricial, a través de la cual los diferentes parámetros de la realidad integran diferentes órdenes de conocimiento dentro de un sistema cohesionado, ¿no? Que permite que coexistan diferentes ciencias dentro de un mm, mismo paradigma, ¿no? Es decir, el paradigma, para ser paradigma, tiene que tener claro, matriz, código y también dogma. Tiene que tener esos tres niveles. mm, Desde ese punto de vista entiendo que la astrología tampoco, no, tampoco es un saber radial, tampoco es un saber matricial, sino que la astrología es más bien una técnica, es lo que estábamos comentando antes. claro. Es algo que se aprovecha de las ciencias constituidas y a partir de la experiencia de lo observable, pues va estableciendo metodologías que permiten describir la realidad. La función de la astrología es describir la realidad. Mm, Entonces, claro, en ese sentido, la astrología ha sido muy plástica, porque es que ha resistido el paso de muchos sistemas, el paso de muchos sistemas, y los ha superado sin necesidad de impugnar su eficacia en ningún sentido, ¿no? mm, No ha tenido que hacer ninguna variación cosmética en relación a cómo funciona. Sigue siendo tan útil y tan efectiva como lo era en tiempos de Tiberio, tiempos claro, de Julio César. claro. Sí, incluso creo que alguna vez vos me habías hecho el chiste, ¿no? De que incluso la mala astrología funciona, ¿no? Como Correcto, que, porque, a ver, uno puede agarrar técnicas muy diversas también dentro de la astrología, porque vos decís, la astrología es una técnica, y al mismo tiempo me surge esto, ¿no? Pero no es una sola, hay variantes enormes sobre distintas formas de aplicar técnicas y bueno, con distintos focos, ¿no? Con distintos hilos de como conductores, ¿no? Y por más que, por ejemplo, la astrología védica tenga una raíz en común con lo que es la astrología helenística, perdón, la yotilla, ¿no? Tenga una raíz en común con la astrología helenística o en la astrología helenística, desarrolló otros focos de interés, por decirlo así, como que se fue por otras ramas y desarrolló otras técnicas, ¿no? Y de alguna correcto. manera llega a conclusiones similares o tal vez no similares, pero sí que no son incompatibles con las conclusiones a las que uno llega a través de las técnicas más occidentales, por decirlo así. Y bueno, ahí es donde se producen como esos conflictos de cómo puede ser que con un zodíaco o con el otro igual te dé resultado. Como que cuál es el verdadero zodíaco, ¿no? Surge ese debate que en el fondo es cuál es, que si esto es verdad, el otro debe ser ilusorio, ¿no? Cuando en realidad no necesariamente, sino que No son, necesariamente, claramente. digamos, resultados correctos dentro de distintos modos de pensar las cosas. Yo lo he comentado muchas veces. Mm, Cuando en la astrología se producen lo que llamamos contradicciones fatales que se dan, por ejemplo, también se dan en el marco solamente de una determinada línea de progreso en un sistema
cohesionado, por ejemplo, como la astrología helenística, ¿no? En sí el problema, esa incompatibilidad, es debida a un salto de nivel. Es decir, a un salto de nivel que implica necesariamente que hay que interpretarla en diferentes capas. Entonces, cuando nosotros estamos viendo pues la eficacia, por ejemplo, Ujú. el sistema sideral frente al sistema zodiacal tropical, pues estamos viendo que ambos sistemas funcionan porque no están en el mismo plano, están en planos distintos. Es decir, el sistema que tiene que ver pues con el zodiaco sideral es un sistema que funciona a un nivel, mientras que el sistema que responde al zodiaco tropical funciona a otro nivel. Ujú. Y por lo tanto, en esos dos niveles no se mezclan las determinaciones o el desarrollo de las distintas técnicas que funcionan sobre esas premisas, sino que se armonizan de acuerdo al combinarlas. Y no es tanto esa tendencia que nosotros tenemos a poner en conflicto diferentes cosmovisiones, como la capacidad que tenían los antiguos de ver mm, la misma cosa en diferentes niveles. Por lo tanto, ellos no Claro, mezclaban, sino que combinaban. Y nosotros tenemos tendencia a claro, mezclar y cuando no mezclan las cosas, pues a pensar que uno de los dos sistemas, uno de los dos marcos necesariamente tienen que estar equivocados. De todas claro. maneras, yo no imagino, por ejemplo, pues a Doroteo, de acuerdo, pues matándose con un astrólogo de su tiempo, de acuerdo, por una nimiedad como el hecho de que el sistema, de acuerdo, zodiacal está utilizando. Si está utilizando pues el sistema sideral o está utilizando pues el sistema zodiacal tropical, ¿no? Yo creo que para Mm. que Ptolomeo no se mataría con nadie, ¿de acuerdo? Para defender un sistema en detrimento del otro. Y al margen de Claro, eso, no solamente es así, sino que estoy convencido de que Doroteo utilizó los dos sistemas y no los utilizó claro, poniéndolos en un mismo nivel, sino estableciéndolos en niveles diferentes con sus distintas implicaciones y combinándolos de forma racional. Lo haríamos pues cualquiera, como lo hacemos hoy en día, cualquiera a nuestro claro, uso, porque pues son sistemas que nos dan información a diferentes niveles, ¿no? Entonces, al contemplar el cielo, claro, pues existen muchas capas de significado y lo importante es precisamente pues no mezclarlas, mantenerlas separadas. Creo que es nuestro analfabetismo claro, en el conocimiento del pensamiento antiguo lo que hace muchas veces que cuando nosotros interpretamos las líneas de pensamiento que ellos abonaron en aquella época, pues veamos como sistemas en competencia, más que sistemas sinérgicos. claro, Y lo que fueron sistemas exacto, sinérgicos. Aquello que competía al final pues no prevalecía, ¿no? O sea, las quimeras no resisten la pragmática y la casuística del día a día cuando se trata de aplicar una técnica, ¿no? Es decir, alguien pues cometió la herejía mm, de mezclar pues jamón de York y jamón de York, pizza y piña, ¿no? Entonces fue una herejía, ciertamente, algo que realmente pues que claro, rompe con todos los cánones, pero el hecho de que a alguien le pudiera gustar, de acuerdo, pues le dio cierta consistencia y ahora seguimos comiendo después de todo, pues esa mezcla, precisamente porque la piña está en un nivel, porque el jamón está en otro, porque la masa de la pizza está en otro ámbito, ¿no? claro, Porque en el fondo, no, claro, porque en el fondo el uso culinario no mezcla los sabores, sino que los mantiene en sus respectivos rangos y por lo tanto, pues pueden coexistir diferentes maneras de entender, pues el disfrute de la pizza, ¿no? exacto. La metáfora gastronómica siempre me parece adecuada con la astrología. Correcto, correcto. Pero también lo que pienso que, o sea, o sea, tomando esta metáfora, ¿no? Son cosas que probablemente pertenecen a distintas geografías, por decirlo así, ¿no? O sea, la piña es un fruto tropical de una región, el jamón es típico de otra región y la pizza de otra.
y en un cierto modo lo que se da hoy en día en esta integración global, que no solo hoy en día, sino que en su momento, en la época de Alejandro Magno también se dio, se combinaron factores de distintas latitudes, distintas geografías, hubo como un mestizaje, por decirlo así, que surgen cosas que a primera vista la cultura lo va como a eyectar, por decirlo así, ¿no? De hecho, dentro de la perspectiva de la astrología hindú, se atribuye esto como de la combinación entre castas, por ejemplo, una persona que se junta con otra de distinta casta, se le atribuye como alguien que tiene como una cualidad de Rahu, ¿no? Del nodo norte. Ujú. Como que es alguien medio, por decirlo así, demoníaco, monstruoso o salido de la norma, ¿no? Y bueno, también con el simbolismo que ellos le atribuyen, ¿no? Al nodo. Y de alguna manera, desde otra perspectiva, es algo innovador, algo que trae como un factor sorpresa, por decirlo así. Y que puede resultar disruptivo, pero también que puede resultar como un salto a nivel como futurista, por decirlo así. Eh, Sí, la, la y plasticidad, la plasticidad de la astrología también se nota en muchos otros ejemplos biológicos, ¿no? En otros muchos ejemplos. Ya, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo los animales que tienen una elevada variabilidad, ¿no? Como por ejemplo el gato. Nosotros estamos viendo mm, una gata tiene una camada y de la camada pues salen 7 gatitos, ¿no? Y mm, cuando nosotros analizamos genéticamente a los 7 gatitos, nos damos cuenta de que en esa camada de 7 gatitos, que todos han compartido la misma matriz, la matriz de la gata, que es la madre que los está amamantando, ujú, nos damos cuenta de que esos gatitos son hijos, de acuerdo, de 5 padres diferentes, ¿no? Es decir, claro, está en común la gata, que es su madre, pero está mezclado el código genético de 5 gatos diferentes. Porque la gata se quedó embarazada porque cinco gatos, ¿de acuerdo? Pues coexistieron en el momento en el que estaba fértil, ¿de acuerdo? En su cópula y por lo tanto surgieron los gatitos. Alta variabilidad, alta mm, combinación y posibilidad, por lo tanto, de establecer un criterio de variabilidad que favorece la selección natural. Lo mismo mm, pasa con la astrología. claro, La astrología es un gato pardo, ¿no? Y la astrología es precisamente esa variabilidad asombrosa que hace viables una combinatoria muy, muy elevada, ¿no? Y eso lo percibimos hasta el punto de que como no tenemos las pruebas filológicas que nos permiten auscultar las variables y las variantes, y debido además a que se producen las sinergias entre los distintos sistemas de mm, pensamiento, no solamente en una dirección, sino saltos de un lado a otro, ¿no? En mm, vaivenes muchas veces. Es totalmente imposible saber dónde procede cada una. Eso, por ejemplo, claro, pues los calendarios lunares son un ejemplo muy claro, ¿no? Los calendarios lunares en la astrología pues demuestran eso de manera muy evidente. Y sigue ocurriendo. Es decir, hoy en mm, día, por ejemplo, cuando yo explico el tema de Gilek y de la Cocodén, las técnicas de los señores del tiempo, mm, que es muy difícil de explicar y de entender, porque son técnicas, cada una provienen de un marco conceptual totalmente distinto. Entonces se acaban eh, cohesionando en un solo sistema, pero ese sistema a la claro, hora de la explicación de esa técnica solamente existe en la mente del astrólogo que lo transmite oralmente, hasta el mm, punto de que vemos distintos astrólogos a explicar la técnica de Gilliquid Codén, el cálculo del arco de vida del divisorio participante, mm, y cada uno explica de modo completamente distinto. Pero es más, claro, hoy en día, cuando nosotros estamos explicando la técnica del Gilliquid Codén después de mucho estudio, pues nuestra manera de explicarlo, que trata de conciliar todas esas distintas sensibilidades,
pues es a su vez otra sensibilidad completamente distinta. Cuando yo Sí. explico la técnica de Gilead a Cocodén a partir de mi experiencia, pues ya no es ni la de Ali Ben Rachel, ni la de Ben Ezra, ni la de Doroteo, ni la de Betius Valens. Es decir, ya no es el mismo Mm, sistema. Es un claro. sistema que se ha recombinado y que existe en mi praxis, existe en la praxis. Muchos conceptos son conceptos que están tomados de uno y de otro. Encuentran ese marco de Mm, conciliación, pues, en la praxis. Es por eso que la astrología nunca fue un saber libresco. La astrología no se transmite a través de los libros. claro, Los libros son simplemente claro, actas notariales de ese proceso, mm, actas notariales, claro. porque realmente la transmisión se da oralmente, como en el ámbito de todas Claro, las técnicas. Y tú, por ejemplo, no puedes enseñar, una persona no puede aprender cocina creativa, ¿vale? Pues en un libro. La cocina creativa, pues por supuesto. se estudia pues con un cocinero. ¿Mm? Se pueden escribir las experiencias como Claro, crónicas de ese proceso de aprendizaje, pero el aprendizaje es ponerte con un cocinero experto, hacer cocina creativa y sacar tus platillos y descubrir realmente pues, que la cocina es una praxis y una técnica. Y por lo tanto, los valores para entenderla sí, sí, pues, se basan en la tecnología y no en la ciencia. ¿Mm? Aunque evidentemente que que determinan claro, ciencia y que transforman la ciencia, de la misma manera que la técnica y la tecnología actualmente está promoviendo muchos cambios y cambios muy importantes en el desarrollo de la ciencia. Pero ciencia y tecnología se mueven en ámbitos completamente diferentes. Siempre digo lo claro, mismo. O sea, cuando nosotros veamos dentro de 200 años un iPhone, el iPhone seguirá funcionando. ¿Por qué? Porque mm, claro, su consistencia, su cohesión física, la cohesión de sus elementos, aquellas cosas que integran el iPhone, seguirán cumpliendo su función como la cumplen hoy, ¿no? mm, Pero la ciencia que claro, generó el iPhone hará ya mucho tiempo que estará superada. ¿No? Y lo mismo pasa con la astrología. claro, La astrología es como la construcción del iPhone, ¿no? Que se basa en la ciencia de un momento dado, sigue funcionando mucho tiempo después, aunque la ciencia de ese momento haya sido integrada en procesos que recubren el conocimiento de las épocas pretéritas, ¿no? mm, claro. Sí, en ese sentido no es tan fértil, por decirlo así, perderse como en devaneos teóricos sobre por qué funciona la astrología, sino que hay que levantar cartas, ver horarias, o sea, analizar casos. O sea, es Correcto. como un poco, yo creo que eso lleva a después, digamos, el practicante, ¿no? Eh, y el problema es que después, en función de esas notas, se termina generando toda una especie de dogma de cómo debería ser practicada la astrología según tal o cual línea, cuando en realidad es, a ver, tal lo practica de esta manera, tal otro de esta otra, un poco entender cómo lo ve cada uno como para después tener eso como puntos de referencia para entender lo que a uno le está pasando cuando uno lo practica. Eh, Correcto. o sea, yo por ejemplo, hay una herramienta que aprendí de la astrología hindú, que es del método Krishnamurti, que tienen un, no sé si lo has escuchado alguna vez, que le preguntan a la persona un número del 1 al 249 a nivel oracular, por decirlo así, y usan ese número como la subdivisión correspondiente a las 9 partes de cada nakshatra que va a quedar en el ascendente de la carta. O sea, no usan el ascendente del momento en el lugar en el que se hace la pregunta, sino, o mejor dicho, en el lugar en el que se recibe, sino el número de subdivisión que dijo la persona en el momento, porque dijo, no sé, 500, no, bueno, 512 no, porque ya es del 1 al 249, pero qué sé yo, 120, bueno, listo, se usa esa subdivisión como ascendente. Y basándome en esa idea,
por sinergia promiscua de mis formas de pensar, agarré y empecé a levantar horarias pidiéndole a la gente un número al azar. En principio podría ser del 1 al 360, pero en realidad podría ser cualquier número, literalmente, y usándolo como ayanamsa, o sea, directamente corriendo el zodíaco, esa cantidad de grados, y comparando, obviamente, la carta trópica con esa carta, como que me muestra un trasfondo muy claro a nivel dignidades y relaciones entre casas o entre dispositores o sin. Al final, si me quedo en lo metódico de ser puramente horaria, me pierdo. Pero si simplemente comparo eso y digo, acá lo que está pasando es esto, es como genera el insight, o sea, describe. Esto me gustó mucho que dijiste, que porque yo siempre usaba esta idea de que Guinard plantea que la astrología no se trata de explicar, digamos, como las ciencias duras, explicar causas, ni de, digamos, argumentar a nivel hermenéutico, por decirlo así, que sería lo que hacen las ciencias sociales, sino de comprender una realidad. Pero vos dijiste, se trata de describir la realidad. Y al fin y al cabo, una descripción no es algo puramente racional, puramente analítico y lógico. Es algo más estético, por decirlo así, que tiene que ver con una impresión que se capta y bueno, Guinard también habla, ¿no? De esto de los impresionales, tomando un concepto de no sé, me parece que son ideas como muy útiles que de alguna manera, no sé, me parece que son valiosas para el practicante de alguna forma, ¿no? Como para dar un marco, por decirlo así, en la cabeza del practicante a qué es lo que está haciendo cuando practica y no tan, porque si uno se mete en por qué funciona la astrología, termina argumentando que todo es subjetivo, básicamente. Como que es muy fácil caer en ese relativismo, ¿no? En cambio, practicándolo, o sea, diciendo, ¿por qué me funciona usar una Yanamsa random partiendo del número que me dice la persona? No sé, no importa. Probalo, hacelo. Levantá una horaria usando un número al azar que se te ocurra en el momento que la levantas. Y después fíjate qué te parece. Y si no te sirve, bueno, no te sirve. A mí me sirvió un montón. Eh, no sé. A ver, ahí estabas comentando que hay un marco estético y hay también una tendencia que funciona a través del pálpito en la experimentación, ¿no? Pero siempre hay Claro, que tener un elemento, siempre hay que tener un elemento de inferencia. Que no podemos emascular el proceso creativo si nuestro grado si nuestro grado especulativo, pues de alguna manera se evade totalmente del sistema. claro, claro. Es bueno practicar y es que es el componente estético que nosotros hemos de alguna forma eh, establecido, convertido en una especie de concepto aureolar, ¿no? Es decir, estético no significa que está al orden simplemente del capricho Hmm, de claro, quien lo establece, ¿no? Estético es aquello que tiene que ver con lo empírico. Es decir, hmm, visualizar, escuchar, saborear, oler, utilizar los sentidos o utilizar claro. los aparatos que nos sirven para observar la realidad. Hmm, Estético significa aistesis, ¿no? Significa percepción. claro, Nosotros no podemos progresar en el conocimiento es posible. El método científico depende de la percepción, depende de la percepción. claro. Con lo cual el método científico es esencialmente estético.
debido a que lo empírico corresponde precisamente a la estesis, es decir, a la percepción de las cosas. Entonces, claro, el problema estriba cuando nosotros estamos empleando un sistema que es prácticamente estocástico, como el que tú estás comentando, y el hecho de que sea estocástico precisamente, pues presupone que existe una conexión y cuando nosotros obtenemos resultados, pues no podemos hilar de modo coherente los resultados significativos que hemos obtenido con un marco teórico que no es meramente estocástico. ¿Me explico? ¿cómo Ahí sería? estamos generando verbigracia, pues lo que estás comentando tú. Es decir, voy a Ujú, hacer una carta horaria, levanto la carta horaria colocando el grado pues entre los 360 primeros grados, ¿no? Si a mí, por mm, ejemplo, en estos momentos se me ocurre el 324, pues pongo el grado 324 a contar, pues desde cero de Aries, pongamos por caso. mm, Desde cero de ajá, Aries o desde cero de Aries en el zodiaco sí, sideral o desde cero de Aries pues en el zodiaco tropical. Vale, yo obtengo unos resultados, esos resultados me parecen significativos. Ahora bien, ¿cómo conecto yo, a pesar de que resulten significativos, cómo infiero a partir de lo que estoy percibiendo una explicación que sirva para dar consistencia, que sea consistente con el sistema de regencias, con el sistema domal, con los arquetipos planetarios y con todos los instrumentos de los que me valgo habitualmente? Es decir, cómo vinculo el condicionamiento previo en relación con la carta que voy a levantar con la consistencia del resto del sistema. Si son heterogéneos y no me dan una clave para realizar la inferencia, el procedimiento al final se vuelve estéril. Es decir, tiene que existir un sistema que compatibilice cuando estamos haciendo la prueba los resultados significativos claro, que puedan surgir, y eventualmente los que no lo sean, como marco probatorio en el ámbito del sistema. No puede haber un, no puede haber un decalaje, tiene que haber un marco de compatibilidad. Y claro, ese es el punto, ese es un punto, de acuerdo, que tenemos tendencia a olvidar. Y ha hecho, por ejemplo, que surjan muchas corrientes en la astrología que son totalmente inconmensurables con los preceptos originarios de la ciencia y que funcionan, mm, pero que funcionan dentro de un marco que es imposible de correlacionar. Porque están en sistemas, se mm, basan en premisas completamente distintas, ¿no? Yo no creo claro, que haya formas de astrología. Es decir, yo creo que astrología es astrología y tiene unas bases fundamentales y que sobre esas bases pues hay infinidad de variantes, de la misma manera que nosotros vemos un gato y es un gato, y nosotros estamos viendo incluso claro, gatos hermanos salidos de la camada de la misma madre, que son gatos con raíces genéticas completamente distintas, porque uno de los gatitos pues claro, es hijo de un gato, del gato A, y otro es hijo del gato B. Entonces mm, quizás la interacción entre el uno y el otro es útil y posible debido a que los dos son gatos, pero que un gato y un perro pues no van a generar descendencia, ¿de mm, acuerdo? Sí, claro, sí copulan. Y muchas veces el problema es que estamos mezclando, ¿de acuerdo? Gatos con perros, naranjas con peras, manzanas con castañas, ¿no? Y claro, pensamos que por el hecho de que se refieran a los cielos y se refieran a regularidades de los calendarios que aplicamos, el hecho de que estemos injertando em, em, células reproductivas de gatos y perros en la matriz de un hipopótamo, ¿de acuerdo? Pues por el hecho de que se integre en la matriz del hipopótamo, en el medio de la matriz del hipopótamo, pues van a generar algo que sea viable, ¿no? Y yo creo que de eso se ha dado claro, mucho en la astrología moderna. claro, sí, sí, Que sí, muchísimo, mezcla Yotisha con la astrología
Griega, sí, claro, pero es porque son gatos Claro, claro, o perros. exacto. Sí. No, y bueno, algo que ya no nos da el tiempo ahora, pero que tal vez para otra conversación me gustaría que toquemos es la astrología, digamos, mesoamericana, ¿no? Que hasta qué punto en realidad, por esto que decís vos, es astrología o no, si tenés alguna idea al respecto, lo dejo ahí como una idea para tocar en otro encuentro. En barbecho, Eh, sí. Así que, porque también ahí donde de pronto no, bueno, lo mismo con lo que es el calendario, el horóscopo chino, ¿no? Que muchas veces se hace como una interpretación del horóscopo chino, así como a nivel natal, ¿no? ¿Y hasta qué punto eso es astrología o no? No creo que sea astrología. O sea, creo que se le llama astrología, digamos, de la misma forma que se le llama tarot a muchos oráculos que no son tarots, simplemente porque, bueno, parece ser algo que está como en la misma línea que en realidad no lo es. Solapada. Em, ¿Cómo? Pues solapada, que es lo que tiene en común la astrología Claro, mesoamericana con la astrología griega, pues que ambas se refieren a los ciclos de los planetas, ¿no? claro. Pero Y a la observación a ojo desnudo de la disposición de los planetas pues, en una esfera, que es una esfera claro, que nos rodea, y por lo tanto en ese sentido se refieren pues al mismo referente, pero están en marcos que no necesariamente están conectados. claro, claro. Sí, porque en realidad yo lo que he estado viendo sobre astrología mesoamericana en realidad es que no articula ni ahí el concepto de ascendente ni de las casas y en realidad un poco tampoco, digamos, las posiciones de los planetas. Es más que nada como un calendario oracular. O sea, como que en ese sentido lo mismo el horóscopo chino, ¿no? Como que articula elementos y símbolos y animales. Hablo desde un desconocimiento enorme sobre el tema, ¿no? Seguramente haya algún marco donde sí se articula el tema de los planetas en sí, pero por lo menos lo que popularmente se conoce como el horóscopo chino o el calendario maya, son más bien calendarios oraculares, por decirlo así, y están más cerca, digamos, de una astrología de los signos solares, en todo caso, que de la astrología tradicionalmente entendida, ¿no? Eh, Podríamos decir que es una Como, astrología oracular prehoroscópica, similar, por ejemplo, claro, a la de los babilonios, anterior pues claro, a la gran revolución del siglo séptimo, ¿no? Jesucristo. claro. Pero bueno, yo ya tengo que cerrar. Así que agradezco muchísimo esta conversación. La verdad que encantado de participar del canal y espero Para que para mí ha sido un placer y a ver cuándo la reeditamos. de una. Es decir, cuando le damos una, ha sido un poco accidentada, vamos a tener que dar mucho trabajo al editor para establecer su continuidad con lo que hemos estado comentando, pero ha sido creo que muy, muy refrescante, Me alegro, muy apetecible. He estado muy a gusto contigo, como siempre. de una. Muchas gracias, Albert. Bueno, un placer. Y saludos Hasta la para todos los próxima. que están escuchando. Dale, Chao, chao. abrazo. Adiós.